Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un ejercicio de vectores que engloba hartos tipos de vectores, módulos, formas canónicas, sumarlos todos, ángulos, arco tangente, todo tipo de cosas. Entonces, vamos, cuatro vectores se encuentran en el plano cartesiano. El módulo del vector A es de 20 unidades y forma un ángulo de 40 con el eje X. Acuérdense que los ángulos con el eje X se van a medir de la siguiente forma. Si yo pongo el eje X, la parte positiva, el eje Y, y los ángulos se van midiendo desde aquí hacia allá, ¿sí? Entonces, cualquier ángulo lo vamos a completar en 360, pero medido en sentido antihorario desde el eje X. ¿Bien? Entonces, después tiene magnitud 15, que es tamaño, ¿cierto? Módulo, y forma un ángulo de 30. El vector C tiene un módulo de 10 y un triángulo rectángulo que estos 4 y 3 se pueden formar bajo él. Un vector de parte del origen termina al punto menos 6, menos 7. Entonces, básicamente esto ilustra la situación, ¿cierto? Faltan agregar los tamaños ahí. Módulo A tiene, vector A tiene módulo 20, ¿cierto? Vamos a agregarlo. El C tiene módulo 10. El, el D todavía no sabemos su módulo, ¿cierto? Y el C dice que un triángulo rectángulo de catetos 4 y 3 se pueden formar bajo ella. O sea, podríamos ponerlo acá 4 y 3 o más acá, ¿cierto? Hasta acá, como sea. Y esa sería la idea. Bien, entonces vamos por parte. Primero, el A está bastante sencillo, ¿cierto? Si nos acordamos de esto que dice B es AB con la forma canónica, ¿cierto? Entonces que el B simplemente se va a sacar como el coseno de el teta, ¿cierto? Que es este ángulo de acá, y más por el tamaño, ¿sí? Y con el coseno y el seno para x e y. Entonces el módulo, el vector A, podemos simplemente entenderlo de B, el tamaño, 20 por el coseno del ángulo que se forma con el eje X, que es 40. Coseno de 40, ¿cierto? Y más 20 por el seno de 40, ¿cierto? Y, no, J. A ver, J. Ya, entonces vamos por lo primero, 20 veces el coseno de 40, calculadora, y tenemos que esto es 15,32 y más, y lo acá sería 20 por el seno de 40. Eso sería la componente del i, ¿no? 86 ahí. Entonces esta es la componente del x y esta es la componente del y para el vector a. El vector b, ¿qué nos decían del vector b? El vector b eh, tiene magnitud 15 y forma un ángulo de 30. No habíamos notado eso aquí, pero forma un ángulo de 30 respecto al eje y negativo. Entonces, realmente el ángulo de este vector no es 30 con el y negativo, y eso es muy importante que lo veamos, sino que es todo este ángulo de aquí, hasta aquí. Ya, entonces, todos esos ángulos son 90, 180, 270 y 30. Entonces sería 300 este ángulo realmente. ¿Sí? El vector B forma un ángulo de 300. Así que B sería 15 por el coseno de 300, que son estos 90, estos 90, estos 90 y 30 extras. Esa es la componente del X. Y 15 por el seno de 300, la componente J o del eje Y. Bien, entonces tenemos 15 por el coseno de 300, que nos da 7,5, más 15 por el seno de 300, que sería
menos 15 raíz de 3 partido en 2J. Bien. O bien podemos escribirlo como 7,5 y más 12,90 más menos 12,99J. Bien. Ese más menos podemos dejarlo solo menos. Ya. El C, veamos el C. Ya, el C tiene como un tema, ¿cierto? Que es que tenemos el 10, pero no tenemos ese ángulo, ¿sí? Entonces, ese ángulo es el mismo que ese ángulo. Entonces, vamos a hacerle acá un tratamiento especial a esto. Entonces, este vale 4, esto vale 3. Primero, vamos a partir porque queremos saber este ángulo. Entonces, ¿qué cosa me relaciona el cateto opuesto partido del cateto adyacente? Es la tangente, ¿cierto? La tangente de alfa me dice cateto opuesto partido por cateto adyacente, o sea, opuesto 4 partido en 3, ¿cierto? Bueno, entonces yo quiero saber cuánto vale alfa y eso se saca con la arcotangente de alfa, que es la tangente a la -1 que sale en la calculadora. Arco tangente de 4 tercios, perdón. Arco tangente de 4 tercios sería, vamos a la calculadora, ponemos arco tangente, que es la shift, ponemos tangente a la -1, de 4 tercios. Y eso nos da 53,13. Esos son los ángulos. Entonces, la arco tangente, la tangente a la -1, la inversa de esto, que sería, en lugar de calcularme la tangente, me calculas el ángulo correspondiente a esta tangente. Entonces, la arcotangente sería 53,13 grados. Bien, y ahí ya estaríamos en condiciones entonces de aplicarle lo mismo que tenemos acá, que es el 10 por el coseno de 53,13, ¿cierto? Pero, acá es 53,13 eso, ¿cierto? Pero, ¿cuánto vale entonces el ángulo formado por el vector? No ese, ¿cierto? Entonces, vamos a reparar esto acá. Aún no estábamos listos. Entonces, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos. Tenemos entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? Este ángulo de aquí. Ahí, ese es el ángulo, porque es el ángulo más pequeño formado con el eje X. Entonces, ahí. Entonces, no es 53,13, ¿cierto? Sino que sería 180 menos 53,13. Eso nos da 126,87. Ay, esa es la componente Y más 10 veces el seno de 126,87, componente J. Bien, entonces, si nos vamos a calcular eso, coseno de 126,87 por 10 sería -6,0000 algo. Entonces lo dejamos como -6. Y más el seno de 126,87 por 10, que sería 8, ¿cierto? 8. Entonces tenemos 8J. Ahí estaría la componente del X y del Y. Bien. Y para el... ¿Cuál me falta? A, B, C. Y para el vector D, que falta aquí,
que dice que hay un vector D que parte del origen y termina en el punto menos 6, menos 7. El punto menos 6, menos 7 es un punto que estaba por acá, ¿cierto? Estaba como por aquí. Menos 6, menos 7, no sé, por ahí. Ay, qué sé. Ya, entonces nosotros queremos sacar ese vector, ¿cierto? Ya. Y este vector, bueno, menos 6, menos 7, eso lo primero es Pitágoras, ¿cierto? Que acá hay un menos 6, que acá hay un menos 7. ¿Sí? Entonces, eh, esa distancia versus esta distancia me forman los catetos de una hipotenusa. Entonces, de acá, primero el tamaño, ¿cierto? Del vector D. El tamaño del vector D sería Pitágoras, que Pitágoras dice que el cateto primero al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, me da ese tamaño al cuadrado, o sea, yo le saco raíz cuadrada a esto y tenemos 6 al cuadrado más 7 al cuadrado en raíz cuadrada me da raíz de 85, que es 9,22. Bien, y por otro lado tampoco sabemos cuánto vale el ángulo, ¿cierto? Y teníamos que era entonces menos 6, menos 7. Entonces, en ese sentido, tenemos 6 y 7, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber cuánto vale ese ángulo, ¿cierto? Que es el que podría sacar. ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, ya sabíamos lo que vincula cateto opuesto partido cateto adyacente es la tangente. La tangente de alfa es cateto opuesto partido cateto adyacente. Entonces, la arcotangente de 6 séptimos, ¿cuánto da? Eso te va a dar alfa. Vamos a la calculadora. Shift tangente a la menos 1 de 6 séptimos. Y nos da 40,6. Eso es el alfa. 40,6 grados. Bien, pero misma idea de antes, yo no quiero saber cuánto vale ese ángulo, quiero saber cuánto valen desde el eje X. Entonces voy agregando acá, ese es 90, ese es 90, entonces 180. Y acá completa 270, entonces 270 menos eso que está ahí. 90, 180, 270 y hay que quitarle lo que acabamos de calcular, que es ese ángulo de ahí. Entonces serían 270 el ángulo, entonces el alfa real de este vector sería 270 menos 40,6. Y eso nos da 229,4. Bien, entonces el vector D en sus componentes canónicas serían, tenemos que hacer entonces el módulo por el coseno más el módulo por el seno. Entonces, el módulo ya dijimos que era 9,22 por el coseno de 229,4, esa es la componente I, más 9,22 por el seno de 229,4. Bien, ponemos 9,22 por coseno de 229,4. Y eso es menos 6i más 9,22 por el seno de 229,4. Y eso es menos 7j. Bien. Ya. Entonces, cada vector en su forma canónica y el módulo del vector D ya lo obtuvimos, ¿cierto? Y para terminar, el vector resultante de la suma de todos los vectores. Entonces, vamos a tener que A vale 15,32, 12,86J. Lo vamos a escribir en las páginas siguientes. Bien, aquí están todos los vectores. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un vector resultante, ay, no sé qué le pasó a mi lápiz. Ay. Si quisiéramos hacer un vector resultante, así como suma de fuerzas, suma de vectores, ¿cierto? Simplemente sumamos esto, sumamos la parte de los i.
que sería 15,32 más 7,5 menos 6 menos 6. Y tenemos entonces 10,82. Y, y del J tenemos 12,86 menos 12,99 más 8 menos 7. Y tenemos 0,87. Y en ese tenemos entonces positivo 0,87J. Ya, ese sería el vector. Si queremos ver cuánto vale sus componentes, es decir, por ejemplo, su módulo sería, este vector, ¿cierto? Está aquí, donde, aquí, ¿cierto? Entonces, en el X se mueve 10,82 y aquí se mueve entonces 0,87. Ese es el vector resultante, ¿sí? Ahí. Ese es el vector resultante. Entonces su tamaño es cateto, cateto, ¿cierto? Cateto, cateto. Entonces sería 10,82 al cuadrado, Pitágoras, más 0,87 al cuadrado, y este al cuadrado. Hipotenusa, dice Pitágoras, al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces acá le faltaría ponerle la raíz cuadrada. Bien, me queda entonces 10,82 al cuadrado más 0,87 al cuadrado. Y a eso le saco raíz cuadrada. Y tenemos 10,85 es el tamaño. Bien, ese es el tamaño. Y el ángulo de inclinación, que es simplemente esto de aquí, porque ya está con el eje X en positivo, entonces solo eso y queda ahí tal cual, no hay que restárselo a nada, sería lo que ya hemos visto, que es la vinculación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, el opuesto sería la tangente, para ver alfa, ¿cierto? Sería tangente de alfa, es el cateto opuesto, que es 0,87, partido por el cateto adyacente, que es 10,82. Entonces, la arcotangente de 0,87 partido 10,82 sería, lo vemos en la calculadora, shift tangente a la -1 de 0,87 dividido 10,82. Dividido 10,82. Ahí está. Y eso sería entonces 4,597, 4,6 si queremos, algo así. Entonces, eso sería el ángulo de inclinación con respecto al eje X. El módulo es 10,85 y ese es el vector en su forma canónica. Bien, espero que les haya servido, que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar, que estén muy bien.